quiero hacerle una pregunta. ¿Usted sabe cuáles son los tipos, perdón, de orden de protección? ¿Los ha escuchado? Hoy vamos a descubrirlo juntos porque se encuentra con nosotros Judith Stephanie, que viene del Centro de Justicia para las Mujeres y ya estuvo con nosotros hace poco hablando un poquito de esto, pero ahora resulta que una cosa son la orden de protección, pero ¿cuántos tipos de órdenes de protección hay y cómo hay que manejarlas? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, muy bien. Buenos días a todos. Bien. Pues sí, justamente el día de hoy venimos a hablar de los tipos de órdenes de protección. Es importante que se conozca porque hace poquito justamente hablábamos de lo que era una denuncia y una querella, y las órdenes de protección puede ir en una denuncia o en una querella. En cualquiera de las dos. En cualquiera de las dos. Pero aunado a eso se pueden tramitar de manera independiente. Es decir, no importa que exista una denuncia, una querella o algún otro trámite en las diferentes materias del derecho como la civil, la familiar, para solicitar una orden de protección. Y bueno, más que nada los tipos de órdenes de protección van encaminados en varios. Se establecen en una normativa de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. No sé si ustedes han escuchado hablar de ella. En la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia establece que pueden solicitar las mujeres víctimas de violencia alguna de las órdenes como el auxilio policíaco, la prohibición de la persona agresora a molestarla, intimidarla, agredirla, a acercarse al domicilio o lugar de trabajo, y también a un resguardo de la víctima. Puede incluso hasta llegar a ser que si el agresor se encuentra en el domicilio, pueda solicitar este auxilio para la separación o lo que se conoce como una desocupación del agresor de ese domicilio. Entonces tiene bastantes aspectos, bastantes directrices encaminadas justamente a la protección de la víctima. ¿Y qué va a ser? Porque yo creo, Mar, que muchas veces pensamos, órdenes de protección, voy a tener a mi escolta al lado, o sea, y algo así, cuando es toda una gama de situaciones por las cuales podemos estar protegidas y protegidos por el Estado. ¿Qué te parece? Estamos hablando de las diferentes órdenes de protección y entonces no se trata de que tengas un guarura, sino que la persona que te está violentando, si vive dentro de tu casa, vámonos, te multiplica por 0 y que se vaya de aquí, ¿no? Sí, justamente es eso, es que impidamos que se vuelva o se siga cometiendo este acto de violencia en contra pues de la mujer. Cuando los agresores viven ahí con ellas, lo que hace es una desocupación de ese domicilio, o hay veces en que los mismos agresores sacan a las mujeres de sus domicilios y se quedan con sus hijos, los retienen y ellas les sacan sus cosas, sus pertenencias, etcétera. Entonces, justamente los tipos de órdenes de protección vienen a hacer que la mujer pueda volver a reingresar a su domicilio, sacar al señor e incluso hasta recuperar a sus menores hijos. Y hay ciertas cosas o ciertos requisitos que las mujeres tengan que hacer o para poder solicitar alguno de estos tipos de protección. El único requisito es contar con una entrevista, su dicho, de que está pasando un acto de violencia. No se necesita ningún otro dato. Incluso el manual de legislación de ONU Mujeres refiere que para la tramitación de una orden de protección el testimonio será suficiente para poderla solicitar. Entonces no se requiere ni un dictamen en psicología, ni un médico legista, nada de eso, o para poder acreditar el hecho. Es diferente a lo que justamente es la diferencia de lo que la querella y la denuncia, que entra una autoridad como el Ministerio Público a investigar. En un caso de órdenes de protección es el principio del interés superior de la víctima. Ok, entonces nada más, bueno, la víctima hacen una entrevista, agarran ese testimonio y ahora ustedes ya pueden proceder pues con todas las acciones pertinentes para realizar estas órdenes de protección. Sí, normalmente lo que se hace, bueno, la ley establece que la mujer puede ir por su propia cuenta al juzgado o a la autoridad competente a solicitarla. Nosotros, el Centro de Justicia para las Mujeres, no somos autoridad, pero tenemos abogadas encargadas de tramitar esas órdenes de protección, y es a la mujer se le hace una entrevista y se presenta
presenta con la autoridad competente, ya sea con el Ministerio Público o con el juez. En este caso, San Luis Potosí sí tiene un juzgado especializado en órdenes de protección, en donde podemos solicitar esa solicitud. Más que nada, cuando no hay un juzgado especializado, como en el interior del estado, por ejemplo, en los municipios, no sé, de Tamuín, de Ciudad Valles, esos municipios no tienen jueces especializados, pero lo que hacen es que los jueces de primera instancia pueden resolver sobre esa solicitud. A ver, estoy tratando de pensar como víctima, ¿sabes? Y nos hemos enterado de mujeres que ni siquiera pueden salir del domicilio, pero resulta que por alguna razón, pum, logran salir, corren al centro de justicia, que es lo que tienen más presente, y entonces avisan, ¿sabes qué? Está pasando esto, por favor alejen a esta persona de mí. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que puedan ayudarle? Porque tiene que regresar a su domicilio y quién sabe cómo le vaya. Sí, bueno, normalmente nosotros, una vez que va haciendo como una categoría del riesgo. Nosotros tenemos una herramienta que mide este riesgo. Dependiendo de este riesgo y de las necesidades de las usuarias, es como se actúa. Ha habido ocasiones en que es casi inmediato, solamente hacemos la solicitud, ese mismo día la presentamos, se gestiona con todas las autoridades que se tiene que gestionar la actuación o ejecución de esta orden, y hay incluso ocasiones en que ha quedado el mismo día. Lo que ha sucedido es que la ley sí establece que tiene la autoridad 4 horas para emitir estas órdenes de protección. Una vez que las emita, pues ya es cuestión de la organización de la policía, de nosotros como abogados, de los actuarios y de la propia víctima, porque también eso es la otra situación, dependemos también de las necesidades que la víctima tenga en su momento. Si en determinada situación no existe esta posibilidad de hacer una ejecución el mismo día, lo que se hace es brindar el espacio seguro en nuestra instancia transitoria. Entonces ahí es cuando se resguardan las víctimas, o se han llegado a resguardar hasta un término de 72 horas de aquí a que se ejecuta la orden de protección. Las resguardamos con todos y sus hijos si es que es el caso. Qué importante saber, porque luego dices, híjole, ¿y luego cómo le hago? Claro. Sí. Cuando no alcanzan estas 72 horas a cubrir la ejecución de una orden, lo que se busca es solicitar el apoyo con algunas otras asociaciones civiles que brindan estos espacios seguros. Okay. Y profundizando un poco sobre las características de cada uno de los tipos de órdenes, más o menos, ¿de qué se trata cada una? Bueno, son diferentes. En la ley establecen más de 20 tipos de órdenes de protección. Tenemos desde solicitar un auxilio policíaco. Ese auxilio policíaco consiste en que la policía puede ir al lugar de los hechos de manera inmediata cuando así lo solicite la víctima. Para esta ejecución lo que hace los cuerpos policiales es otorgar a las víctimas un número de emergencia diferente al 911. Ese número diferente al 911 permite tener una comunicación más directa con la víctima para poder llegar al lugar de los hechos, porque lo que entendemos que el 911 es la línea de emergencia de la ciudadanía en general. Entonces es lo que se busca categorizar este tipo de situaciones. Tenemos una prohibición de intimidar, molestar a la persona. También tenemos una orden de protección que se llama evitar, transmitir o capturar imágenes de índole íntimo. Esto se aplica más que nada en aquellas mujeres que han dado la confianza de poder a lo mejor tener una fotografía de carácter íntimo a su pareja, y luego cuando viene el tema de la violencia entra como a chantajes, amenazas, a lesiones. Entonces hay una orden específica para evitar esta situación. Tenemos el resguardo cuando se tratan de cuerpos policiales, el resguardo y retiro de armas también se puede solicitar. Incluso lo que se hace ahí es avisar al superior jerárquico. Tenemos otras órdenes de protección que se llaman de carácter político electoral, otras órdenes de protección que se llaman laborales, cuando el tema se convierte no solamente en el espacio íntimo que es el hogar, sino también se traslada a la violencia en un espacio laboral. Las mujeres que son violentadas en un espacio laboral pueden también solicitar alguna de las órdenes de protección. ¿Hay alguna orden que sí
trate o si, por ejemplo, se pueda que sí haya personas vigilando o que estén 24/7? Hay una orden de protección justamente en el carácter administrativo que refiere que la custodia esté personal directa con la víctima. Realmente ahí es un poco complicado porque los elementos de la policía pues son pocos elementos para toda la población que somos. Entonces sí ese tipo de órdenes se va como más en el tema penal cuando hablamos de medidas cautelares, pero sí estaba establecida como una orden de protección. Sí, que es justo lo que hablaba, ¿no? De que lo vemos en las películas, ¿no? De que está alguien custodiando tu casa o es una persona que está al lado de ti, pues eso está más de película, porque sí es que cuántos elementos no necesitamos en la corporación como para poderlos estar mandando a las diferentes situaciones. Sí, pues es que hablamos de un tema, se llama, es un sector, bueno, más que nada es un tema del sector salud, porque se trata como un problema de salud la violencia. Entonces, pues hablamos de que se necesita un armamento gigante para atender a todas las mujeres violentadas. Lo que sí establece las órdenes es que durante los 6 primeros días, de manera directa, tienen que hacer rondines con las víctimas de violencia por 24 horas. Es decir, diario estar ahí, y ya al 7º día emplear un plan de seguridad diverso para poder seguir manteniendo la comunicación, pero ya a lo mejor con ciertas restricciones más alejadas que los primeros 6 días. Claro, desafortunadamente hablar de violencia hacia las mujeres es muy doloroso y muy triste saber que el índice va para arriba y que la creatividad de los violentadores cada vez está más grande también, de cómo se les ocurre violentar, ¿no? Entonces, digo, no vamos a dar ideas, pero sí te enteras de muchas situaciones que están fuertísimas, ¿no? Que a nadie se le hubiera ocurrido. Sí, lamentablemente sí hay casos en los que las violencias son bastante graves. Yo creo que aquí lo importante es que quienes sufren este tipo de violencia se den cuenta en el riesgo en el que se encuentran para poder hacer las acciones conducentes. Claro, y si alguien está sufriendo esto, ¿cómo corren al Centro de Justicia? Ok, tenemos la página del Centro de Justicia para las Mujeres a través del Facebook, Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Tenemos también nuestra dirección, Boulevard Antonia Rocha Cordero, y los números telefónicos, igual en la página de Facebook, ahí ya nada más está el Google Maps, están los números telefónicos, tenemos números de 24 horas y para poderles brindar incluso una asesoría y atención de manera telefónica. Y el Boulevard Rocha Cordero es el que está enfrente de la feria. Sí, enfrente de la feria, estacionamiento E. Ah, sí. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas a ustedes. gracias. Gracias a ustedes por la invitación.